Bueno, pues vamos a darle un fuerte aplauso a las redes sociales que desde Acapulco, preciosa ciudad, un puerto maravilloso, y a nombre de Vida Nueva para el Mundo le damos las gracias por sintonizarnos. Y pues qué enorme privilegio, qué honor tan grande poder estar predicando la palabra de Dios. Siempre agradecido por la vida de nuestro pastor Gustavo Ríos, ¿cierto? Qué contentos, qué gozo del Señor. Vamos a darle un aplauso fuerte, hermoso. Mi Dios es bueno. Mi Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno. Y bueno, si usted es tan amable, vamos a ver dos pasajes bíblicos. Uno en particular, que es el libro de Malaquías, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Pero si es tan amable, vaya usted buscando Malaquías. Yo le voy a leer Mateo capítulo 24, versículo 9 al 13. Pero posteriormente, al término de la lectura de este pasaje, voy a proceder a la enseñanza. Hoy, con el favor de Dios, en un tema titulado La iglesia ingrata y apóstata. ¿Qué podemos comparar nosotros en relación al libro de Malaquías a la iglesia actual? ¿Cuáles son las semejanzas que presentó el pueblo de Dios que estaba atravesando en esta época? ¿Y cómo podemos nosotros ser semejantes, o qué semejanza hay en la iglesia de hoy día? Mateo capítulo 24, versículo 9 al 13, le leo yo como le había dicho. Dice la palabra de Dios: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Se traduce: mas el que llegue hasta la meta mostrará que es salvo. Los escritos del profeta Malaquías surgieron hacia el final de la revelación del Antiguo Testamento, muy probablemente una generación o dos después de los días de el sacerdote Esdras y Nehemías. Malaquías generalmente se le sitúa alrededor del año 400 antes de Cristo, pero por el contexto del mensaje de Malaquías es muy evidente, pero muy evidente, que desde las reformas del sacerdote Esdras y Nehemías, a mediados del siglo V antes de Cristo, los judíos se habían completamente apartado de Dios espiritualmente una vez más. Esto refleja en especial en las preguntas que Dios responde, seguido de las interrogantes de los líderes y también del pueblo de Dios. Desde el primer versículo, Malaquías capítulo 1, versículo 1, hasta Malaquías capítulo 3, versículo 15, encontramos una serie de preguntas hechas al parecer por el pueblo, los que no creían en Dios, que había estado enseñando a través de la palabra. Cada pregunta, le reitero, precedida de una declaración de Dios sobre la situación espiritual del pueblo en aquellos días. A continuación, sigue la pregunta llena de dudas del pueblo y finalmente la respuesta de Dios. Después de esta serie de preguntas y respuestas, el mensaje procede a hacer una clara distinción entre los justos juicios y también a futuro. Por un lado, los injustos, y el futuro por el otro. El libro de Nehemías, de Esdras, termina con una exhortación final dirigida al pueblo de Dios. La iglesia actual, como el pueblo de Dios de esta época,
están en la misma situación y la gran mayoría, no todos, la gran mayoría de la iglesia está insensible, ingrata y rumbo a la apostasía. Dios comienza su mensaje declarando su amor por los judíos de aquella época de exilio. Pero ¿cuál es la respuesta ante este pueblo? Aún viendo la mano de Dios, muchos de ellos no aceptaron la bendición de parte de Dios, sino creían que era gracias a sus logros, a sus éxitos, a la fama, a la popularidad. Y ellos solamente veían sus progresos gracias a sus éxitos. No hay nada más triste en la vida de alguien que se llama cristiano que sea ingrato. Ya el apóstol Pablo escribiera en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, desde el versículo 16 hasta el versículo 32, la descripción de la apostasía. La descripción de alguien que, llamándose cristiano, abandona a Dios. Y como consecuencia, 3 veces por lo menos cita el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, como Dios los abandonó a sus propias concupiscencias. Ellos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Esta palabra necio se traduce estúpidos, tontos. Qué grotesco podrá decir alguien. Le incomoda escuchar esta serie de palabras, pero no le incomoda ofender a Dios. No hay nada más triste en la vida de una persona que haber conocido la palabra de Dios y después abandonar la carrera de la fe. No hay nada más triste, alguien desagradecido. Dice Malaquías en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, y leamos el versículo 2 con insistencia. Comienzo desde el 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado. ¿Quién dice? El Señor Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob. Esto es interesantísimo. Ya que vemos cómo Dios está diciéndole a su pueblo, los amo. Los amo con amor eterno. He enviado a mi Hijo. Y el evangelista Juan dice, de tal manera he amado al mundo que he dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la respuesta del pueblo de Dios, o de los que conocían a Dios de manera intelectual, fue: Dios, ¿cuándo nos ha amado cuando tenemos crisis o desempleo? ¿Cuándo nos ha amado cuando nos hemos visto solos? ¿Cuándo nos ha amado cuando nosotros hemos padecido por esto, por aquello o por lo otro? Es tristísimo la ingratitud de la iglesia, porque Dios protegió, Dios guió, Dios alimentó a su pueblo. Sin embargo, ellos dudaban de su amor, y como muchos que se dicen ser cristianos, hacían esta interrogante: ¿cuándo nos ha amado Dios? Por lo menos quiero citar, aparte de las citas mencionadas, primer carta de Juan, capítulo 1, desde el versículo 6 hasta el 10, cómo las actitudes, los hechos de una persona muestran ingratitud. ¿Pero ingratitud a quién? A Dios. Quiero repetirle con mucho gusto la cita a continuación que voy a leer. Primer carta de Juan, capítulo 1, versículo 6 al 10. Y cita de la siguiente manera: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, la Biblia dice, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Recapitulando, el versículo 8 comienza con: si decimos. Cualquiera puede decir. Cualquiera puede decir que ama a Dios. Cualquiera puede decir que no peca. Retomando el versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10: si decimos que no hemos pecado,
la Biblia dice, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a Israel a través de esta interrogante que el pueblo le dijo? ¿Nos has amado? Jacob y Esaú eran hermanos de los mismos padres. Sin embargo, Dios no los trató igual, ya que Esaú siempre prefirió la inmoralidad. Esaú siempre prefirió el terreno materialista. Esaú siempre fue completamente traicionero. Es verdad, Jacob fue mentiroso, tramposo, pero su corazón se inclinó completamente dentro de la misericordia de Dios a buscarlo. Usted puede estar equivocado y reaccionar después. Usted puede ver los errores en su vida, pero permanecer en ellos. Es por eso que en ese pasado eterno, presente eterno y en el futuro eterno, Dios conoce su corazón, mi corazón. Dios conoce cómo actuará mañana o pasado ante una circunstancia. Y en ello consiste Dios también que habla a su pueblo. Si miramos al pasado, veremos que Esaú era un hombre carnal, completamente materialista, un hombre completamente dado a cosas que a Dios le desagradaban. Lo que Dios quiere demostrar a través de este hecho es que Israel siga siendo bendecido por Dios. A continuación, Dios reprende a quienes, a los sacerdotes, al padre de familia. Usted, al convertirse a Cristo, no solamente pertenece a la familia en la fe, sino aún más. Es hecho hijo de Dios, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 1 versículo 12, para quienes anotan. Primer carta a los Corintios en el capítulo 9, Romanos capítulo 9 y 6. Esto es impresionante. Somos hijos de Dios, no por nuestras propias obras, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 2, sino que por la pura gracia y misericordia de Dios. Pero ¿qué sucedió? Que en el momento que nos convertimos en hijos, también nos convertimos en reyes y también nos convertimos en sacerdotes. Es pues el padre de familia el responsable de discipular a la esposa, a los hijos, de dar buen testimonio, de ser ejemplo. El padre de familia, el sacerdote de casa, el rey de la casa. Pero ¿qué sucedió con estos santos hombres de Dios? Se olvidaron de la palabra de Dios, se dejaron llenar por el pecado y transmitieron no solamente un mal ejemplo, sino aún más. A través de sus hechos estaban detestando a Dios. Recordamos que los sacerdotes y el sacerdocio hablaba completamente en un tiempo de exilio, refiriéndose aquí en este pasaje. Y que este reavivamiento había sido instrumento de la reforma del pueblo de Dios entre los días de Esdras, el sacerdote, y Nehemías, el constructor. Ahora, al parecer, los sacerdotes estaban apartados una vez más de la palabra de Dios. Como bien dijera Nehemías en el capítulo 9, dictado por el sacerdote Esdras: nos diste de alimento en el momento que lo necesitábamos. Nos hiciste pasar por el mar estando en seco. Nos hiciste también y nos diste libertad. Pero una vez que el pueblo tuvo lo que quiso, nos olvidamos de ti. Estaba sucediendo lo mismo. Tal como escribiera un anotador o escritor colombiano que dice: el pueblo que olvida la historia está condenado a repetirla. Eso es impresionante porque la Biblia nos dice también que el pueblo volvió a repetir los estilos pecaminosos, se olvidaron de la palabra de Dios y, lo más triste, desconocieron a su Dios. Ellos estaban dirigiendo hacia el mismo estado de cosas que habían desarrollado en el pasado, en los días del sacerdote Elí y sus dos hijos malvados. Sin embargo, los sacerdotes se preguntaban: ¿en qué hemos menospreciado el nombre de Dios? Si cada 8 días asisto a la iglesia. ¿En qué menosprecio a Dios cuando soy su hijo? ¿En qué menosprecio a Dios cuando por lo menos tengo un estudio? Veamos pues
la interrogante que le hace el bendito pueblo de Dios en Malaquías capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios: el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿qué dice la Biblia? ¿Dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. ¿A quiénes? A los cristianos, a los sacerdotes. Están menospreciando el nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y dice el versículo 7: en que ofrecéis sobre mi altar, ¿qué dice? Pan inmundo. Pan inmundo, y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Esto es interesante, porque le estaban dando las obras, le estaban dando lo que le sobraba. Estaban menospreciando la mesa del Señor. Y esto es increíble ante los ojos espirituales, porque ellos estaban preguntando: ¿en qué te deshonramos, Señor? Si todos los días estoy haciendo esto, si estoy haciendo también estas actividades, además estoy haciendo lo otro, además, ¿sabes qué? Estoy haciendo aquello y lo otro. Es que lo estaban haciendo con un corazón apartado de Dios. Efesios, a quien escribiera el apóstol Pablo. Una iglesia donde estaba él completamente agradeciendo a Dios, diciéndoles: doy gracias a Dios porque su testimonio es notable entre todos los pueblos, y por esa causa doblo mi rodilla para que el Espíritu Santo ponga a disposición en ustedes y se den cuenta que tienen el dunamis, la energía, el poder, el mismo poder que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo. Décadas después se escribe Apocalipsis, dictado por el ángel a Juan el Evangelista y a la iglesia que exhorta Éfeso, diciéndole: tienes muchas actividades, tienes mucho que hacer, conoces inclusive hasta quién es un buen predicador, un falso apóstol, pero tengo contra ti, dice el Señor, que te has olvidado de lo principal, el amor. A eso se refería Malaquías, el profeta, el Espíritu Santo. Puedes tener actividades impresionantes, puedes hacer muchísimas cosas, pero ¿de qué sirve? Dice primera carta a los Corintios, capítulo 13, escrita por el apóstol Pablo. ¿De qué sirve que yo tenga esto, aquello, que conozca profecía, que conozca todo esto, que me sepa los 1189 capítulos de la Biblia, si no tengo amor? De nada sirve. Estaba menospreciando la mesa del Señor. Malaquías 1:7: ofreces en mi altar pan inmundo, lo que te sobra del cohecho, del robo, animales completamente defectuosos. Su trato con Dios era contentarse de darle lo que les daba la gana. Pero eso sí, se presentaba el gobernador o una autoridad y le daban lo mejor, y a Dios le daban lo que le sobraba. ¡Qué indignante! Dios rehusaba esos dones y les llamaba al arrepentimiento, ya que ofrecían verdaderas ofrendas. El genuino arrepentimiento completamente transforma el corazón. La situación se parecía mucho a los días que se habían vivido en Isaías, cuando Dios había rehusado también el culto de los israelitas. Quiero leerles Isaías capítulo 1. Les voy a leer Isaías capítulo 1, versículo 4. Oh gente pecadora, dice Isaías, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. ¿Y qué dice la Biblia? Se volvieron atrás, apostasía. No hay nada más. Mejor les hubiera haber sido, mejor para ellos no haber conocido la palabra de Dios. Y no solamente esto,
sino que aún más el mensaje de misericordia, de amor, de la mano extendida de Dios. El profeta, al igual que Oseas, al igual que Isaías, al igual que Malaquías, hablaban al pueblo de Dios diciéndoles: arrepiéntanse. Dejen el alcohol, dejen la droga, dejen la pornografía, el robo, evasión de impuestos. Reconózcanme, dice el Señor. Y venía el mensaje de la predicación de la palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo estaba hablando a cada corazón. Y el Espíritu Santo estaba moviendo a los corazones, hablando a lo más profundo de los corazones. Pero ¿cuál era la respuesta? Malaquías capítulo 1, versículo 13. Se indignaron los angelitos porque se hablaba de pecado. Se indignaban porque a quien no le encanta que nada más el glamour, estar cómodamente sin que nadie me hable de pecado. ¿Y qué dijeron ellos? Malaquías 1:13. Habéis dicho: ¡ah, qué fastidio es este! ¡Qué fastidio es este! Véalo con sus propios ojos. Era la respuesta ingrata del pueblo de Dios. ¡Ah, qué fastidio es este! Ay, Dios mío, siempre con mensajes de esto, mensajes de pecado, mensajes de esto, mensajes de esto. ¡Qué fastidio! En lugar de ver la mano misericordiosa de Dios, en lugar de ver la provisión y el alimento espiritual, en lugar de ver al Espíritu Santo moviendo y hablando y confrontando a corazones, y decían: ¡ah, qué fastidio es esto! Y me desprecias, dice Jehová de los ejércitos. Y trabajasteis lo hurtado o cojo, trajisteis lo hurtado o cojo, enfermo, presentáis ofrenda. ¿Y qué dice Dios? ¿Voy a aceptar eso? Hoy estás viviendo en fornicación con tu novio, con tu amante desde hace tiempo. Estás viviendo para el pecado y el domingo vienes y levantas manos aparentemente santas. Yo no lo recibo, dice Jehová el Señor. Él quiere un corazón contrito, humillado, que reconozcas el pecado. Él quiere que abandones completamente el pecado. Estoy hablándole a cristianos, personas que aún, sabes, jovencitos que están viviendo en fornicación, en adulterio. ¡Ay, qué fastidio es estar escuchando esto! ¡Qué incómodo! Yo quiero algo que me traiga paz. Lo único que a usted le va a traer la paz es un genuino arrepentimiento. ¿Aceptaré yo eso de tu mano? Dice el Señor. ¿Cómo me intentas comprar? ¿Cómo me intentas a mí? Como si fuera un cohecho. Y se quejaban todos diciendo: ¡qué fastidio! Que el pueblo de Dios le conteste así al Padre Celestial es porque hay algo en su corazón. ¿Qué hay en el corazón tuyo? ¿Qué hay en tu corazón cuando escuchas de pecado? Y en lugar de decir: Señor, escudriña mi corazón, muéstrame qué hay, que algo putrefacto hay en mi corazón para que te lo confiese. Es lo que hizo el salmista David. Señor, examíname, ve cómo me estoy consumiendo, Señor. ¿Qué estaba pidiendo David? Estaba lamentándose por causa de la fornicación y el adulterio en el Salmo 30, 31 y el 52, donde él estaba diciendo: Dios mío, mis huesos se están secando. Se estaba amargando, había perdido el gozo, no la salvación, perdió el gozo. ¿Y cuántos cristianos están amargándose, resintiéndose? Son maldición. Era una maldición lo que estaban ofreciendo a Dios. Léete Malaquías 1:14, dice: maldito el que engaña, el que teniendo machos en el rebaño y sacrifica a Jehová lo dañado. ¿Qué estaba diciéndoles Dios? ¿Cómo te atreves? Parafraseando, dice Dios: eres un maldito. Estoy hablando mal de ti, es lo que significa. Porque teniendo la forma, la manera de ayudar a las autoridades espirituales, al pastor, a la iglesia, teniendo la forma, traes lo que te sobra. ¡Qué vergüenza!
¡Qué vergüenza! ¿Cómo me intentas a mí sobornar? Dice Dios. Eso habla mal de ti. Es como se traduce: maldito. Porque estás engañando, teniendo tanto, ¿verdad? Alguno podrá decir: yo no tengo nada, yo no tengo esto. Tienes boca para orar por tus pastores, para orar por tus hermanos en la fe. ¿En qué conocerán, dice Juan, que somos hermanos? En el amor. Y cantidad impresionante a nivel mundial, podemos decir, en las iglesias únicamente se mete a ver qué sacan. ¿Qué quería Dios de los sacerdotes? ¿Qué quería Dios de los sacerdotes? Le hicieron a un lado a Dios. Vivían en pecado, en fornicación. Le daban lo que les sobraba. La respuesta está en Malaquías capítulo 2, versículo 7. Fíjate. ¿Qué te pide Dios? ¿Que te vayas caminando de aquí al Zócalo? No. ¿Que te vayas toda la costera de rodillas? No. ¿Que pongas la foto de alguien ahí en tu recámara y que le pongas veladoras? Menos. ¿Sabes qué quería Dios? Tu corazón sincero. Búscame con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Santo, ¿hasta dónde llega tu cuestión espiritual? Que al ver con ojos espirituales, ver ese Dios que es grande, fuerte, celoso, poderoso, majestuoso, ese Dios que ha creado el cielo, la tierra y todas las cosas, ese Dios vive dentro de los cristianos. Lo menos que podemos hacer usted y yo es buscarle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, rendirnos en adoración, adorarle y exaltarle y reconocerle con todo nuestros corazones, en todos nuestros caminos. El único que pide Dios. Mire, verso 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Expresa hermosamente lo que Dios había querido que fueran los sacerdotes. Debían enseñar la palabra de Dios, ser fuente que aprendiera la palabra de Dios, que los hijos de un padre cristiano anduvieran en la palabra de Dios. En resumen, eran los mensajeros de Dios. Si la iglesia es la sal del mundo, si la iglesia es la luz del mundo, fíjese usted lo que le voy a decir. Hace como 3 o 4 semanas, impresionantemente escuché la voz de un funcionario público, el hombre entregado al ecumenismo, pero dijo algo de verdad. Este hombre mencionó: son 5 años de pandemia, a mí me toca visitar esta iglesia, los bautistas, los presbiterianos, los católicos, así, y me he dado cuenta de algo. En 5 meses tuvimos la oportunidad de reflexionar. Ese hombre, que no es cristiano, tuvimos la oportunidad de hablarle a Dios, no era cristiano. Tuvimos la oportunidad de buscar a Dios con todo nuestro corazón, no era cristiano. Mas sin embargo, la mayoría, dice él, de nosotros desperdiciamos el tiempo, no aprendimos la lección. Un hombre no cristiano. Las piedras están hablando. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios lo que quiere es un corazón agradecido. Malaquías capítulo 2, versículo 8. ¿Cómo se comportaron después de esto? Oye, después de que el Señor te está hablando, te está exhortando, te está diciendo, lo menos que puedes hacer es, si es cierto, reconocer tu pecado. ¿Qué dice el verso 8? Mas vosotros habéis apartado del camino. Habéis, ¿qué dice? Hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. O sea, cristianos en fornicación tropezaron. Cristianos en la brujería tropezaron. Cristianos con familias, esposa, con amantes, tropezaron. ¿Cuál fue el pacto que habla Malaquías?
Malaquías capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra de Dios: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Temer a Dios a través de la verdadera enseñanza bíblica. Ustedes no se imaginan, en serio, hablo muy en serio. Gracias a Dios, Dios nos guarde de una soberbia. Gracias a Dios por la doctrina que tenemos, que exalta completamente, no al hombre, a Dios. Gracias a Dios que tenemos la libertad de abrir la palabra de Dios. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad, la bendición de enseñar Biblia. Pero tristemente no todos están comiendo Biblia. Y en consecuencia estos sacerdotes habían perdido el respeto del pueblo. Un padre de familia que un día traía la Biblia en el brazo y entre semana la amante. Un muchacho que venía a una reunión, una muchacha trayendo la Biblia un día a la semana y otro día en el motel. Un muchacho que traía la Biblia algún día en la semana y otro día el cigarro de marihuana. ¿Qué dice Malaquías 2:9? Nadie les creía. Cristiano, ¿tú? Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Malaquías 2:9. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis, ¿qué? Acepción de personas. Había deslealtad entre cristianos. Versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos, como dice la Biblia, desleales? ¿Quiénes? Entre cristianos, profanando el pacto de nuestros padres. Pregunta: no todos los verdaderos cristianos o no todos los que nos llamamos cristianos somos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué decimos, verdad, fulano, mengano, perengano? Porque hay traición entre mismos cristianos. ¿Por qué está la cuchillada entre cristianos? Esperando como si fuera aquella herencia de los 100,000 millones de dólares, a ver qué se desocupa para estar yo allí. Dios mío, ¿qué hay en el corazón? El pueblo adulteró. El pueblo adulteró, conociendo la Biblia. Ve por favor a Malaquías capítulo 2, versículo 11 al 14. Mira lo que dice la Biblia. Malaquías 2:11. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Versículo 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que dice la Biblia: yo no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Versículo 14. Mas diréis: ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque eran lágrimas de cocodrilo. Ahí dice, eran lágrimas no sinceras. Eran lágrimas emocionales. No eran lágrimas de arrepentimiento. Al muchacho lo sorprendieron con la amante. Y en lugar de dejarse mover por el poder del Espíritu Santo a que confesara su pecado, el angelito, hasta que le cayeron, ¿verdad?, con fotos y videos celestiales, o que su pecado lo exhibió, entonces sí empezó a llorar. Falso arrepentimiento. Dice allí, y versículo 13:
Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Otra vez, ¿por qué? Porque no estaban arrepentidos. Mas diréis, Señor, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti, ¿y quién? Y la mujer de tu juventud, tu esposa, contra la cual has sido, ¿qué? ¿Cómo dice? Desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Que un cristiano se atreva a decir, soy hijo de Dios, y que ya el Espíritu Santo le ha mostrado, oye, tienes esposa, tienes hijos, y que por causa de las borracheras ya tus hijos no tengan zapatos, y que por causa de que eres infiel, que te estás gastando el dinero para la despensa, para el mercado, para los víveres de tu casa, te lo estás gastando con tu amante y tu familia está padeciendo, y digas tú, ¿por qué viene esta prueba? Dios mío, no es ninguna prueba. El pueblo preguntó otra vez cómo era que había tratado con alevosía y habían profanado la santidad de Dios. ¿Nosotros fuimos? Bueno, sí, pues sí, tengo un amante, pero pues sí, Salomón tuvo 1000 esposas. No digas marihuanadas, por favor. Es que Pancho López tiene amante, como le dijo Jesús a uno de sus discípulos, ¿a ti qué te importa? El pecado de otra persona no justifica tu pecado. Era como si hubieran profanado la santidad de Dios al casarse, ¿verdad? Fíjate, léete primer carta a los Corintios, esto es impresionante. Si eres cristiano, el Espíritu Santo mora, vive de manera permanente. Primer carta a los Corintios. Todas las cosas me son permitidas, dice Pablo, mas no todas me convienen. Yo no me dejaré gobernar de ninguna de ellas, dice Pablo. Y empieza a hablar de la fornicación. Y en el capítulo 6 menciona el apóstol Pablo, si el Espíritu Santo mora en tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, huye de la fornicación. O sea, ¿cuándo has visto, verdad? Que si te llamas cristiano, ¿verdad? Y estás teniendo relaciones sexuales, tú que tienes a tu amante, el Espíritu Santo no se sale, se queda dentro. Obligas al Espíritu Santo a participar de tu pecado. ¿Cómo? Léete primera carta a los Corintios. No dice en ninguna parte que se sale el Espíritu Santo y luego regresa. Mora, y la palabra morar es vivir de manera permanente. ¿Qué hay en la cabeza de una persona así? Y luego llegar y decir, con esto te pago, Señor, con aquello te pago, Señor. Sí, Señor, y esto. No trates de comprar al Señor. Dios pide arrepentimiento. Y por esta causa, no adoraban a Dios de manera correcta y Dios no aceptaba esa adoración. Habían profanado completamente el pacto. ¿Qué podían esperar de Dios? Y no solamente eso, abandonaban a las mujeres. Malaquías capítulo 2, verso 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ahora resulta que después de 15 o 20 años, ya la mujer no la ves atractiva. Ahora resulta que la ves sucia, ¿verdad? Con canas, pero tú no te ves pelón y panzón. No hay nada más desagradable que cuando la mujer te aguantó. Estoy hablando en serio. Las borracheras, las golpizas, las humillaciones, que lleguen a Cristo. Y después empieza un camino de restauración.
Ahora te sientas el papá de los pollitos o la última gaseosa en el desierto y te sientas ahí como pavo real. Ya porque bajaste 2 gramos te sientes Luismi de la Cocoyog y empiezas a caminar. Y porque crees que una chamaquita que tiene 15 años menos que tú te hizo ojitos, ya te sientes joven. Lo que no te dice cuenta es que la chamaca estaba visca y pensabas que te estaba haciendo algo. ¡Qué tristeza! Malaquías 2:13. Dios no recibe ofrendas a cambio de un falso arrepentimiento. ¡Qué hermoso! De veras, ¡qué hermoso! En serio, escúchame. Cuando alguien empieza a honrar a Dios. Esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová con lágrimas de llanto y de clamor. Así yo no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios en el matrimonio? Dios nunca había querido que pasara esto. Lo había hecho hombre y mujer para que se casaran y se hicieran una sola carne. El hogar debería de ser un lugar sólido. Que los padres creyentes enseñen a sus hijos en la palabra y en la voluntad de Dios. Ellos mismos vivían como un ejemplo de vida piadosa. Es lo que quiere Dios. Que el esposo busque como Cristo busca a la iglesia. Esto es maravilloso. Pasadas estas cosas, el Señor declaró que las palabras del pueblo ya le estaban cansando. Oye, ya te dije de esta manera, ya te dije de esta otra manera, ya te dije, ya te mandé hasta un predicador, ya escuchaste el mensaje de esta manera. Mira, ya no te mando los ovnis porque de veras, no, ya. Me estoy cansando, dice el Señor. Y alguno podrá decir, ¿el Señor se cansa? Sí, el Señor se cansa. Ve lo que dice Malaquías 2:17. Su misericordia es grande, 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 grande. Es verdad, pero hay un límite de la paciencia divina. Dice Malaquías 2:17, habéis hecho cansar. ¿Eso dice? Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Pura palabrería. Perdóname la expresión. Dicen en Toluca, puro chorizo. Puro chorizo, pura palabrería. Y decís, ¿en qué te hemos cansado, Señor? Si somos requete buenos. Somos re buenos. No, si aquí estamos desde la mañanita. Estamos bien tempranito. ¿Y cómo lo haces? ¿Con qué intención lo haces? Bueno, pues sí tengo mi amante, pero pues es una muchacha. Ya no me llevo bien con mi esposo. Ya no me llevo bien con mi esposa. Ya, pues, ¿a quién le dan pan que llore? No seas distraído. Léete Proverbios, desde el 5. Los consejos para prevenir el adulterio. Y dice desde Proverbios 5, cuando un hombre ya es infectado, cuando un hombre ya se contaminó, o una mujer, cuando dice, ¡ay de mí! ¿Cómo no escuché el consejo? Ahora que estoy al borde de la muerte por causa de una infección. Y no solamente eso, se desprecian las personas, se minimizan. Y siempre, a pesar de todo esto, santos hermanos en la fe, está la mano de Dios. Porque dice Malaquías capítulo 3, versículo 1 hasta el 6. Dios siempre, 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 siempre habla antes de tiempo. Malaquías 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su tiempo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseas vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 2, pregunta. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví
Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 6. Porque yo Jehová, ¿qué dice? No cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido, ¿qué? Consumidos por su pura misericordia. Dice el profeta Jeremías: nuevas y cada mañana son sus misericordias. Grande, grande es su fidelidad. Hay perdón en Jesús. Hay esperanza en Jesús. Si sus pecados fueran como el carbón, la sangre de Cristo los va a limpiar. Si usted ha profesado el pecado, el que sea, adulterio, fornicación, prostitución, borrachera, cohecho, la Biblia dice: hay perdón en la sangre de Jesús. No hay nada más hermoso que esas noticias buenas, esas noticias de gratitud, esas noticias de salvación, donde el mismo Juan el Bautista, de él habla aquí en Malaquías, vino y dijo: yo a la verdad bautizo en agua, pero vendrá otro que bautiza en espíritu. Quiere decir, yo les estoy predicando, pero viene otro que los colocará dentro de la iglesia. Esa es la verdad, esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Hay perdón en Jesucristo. Pablo dijo: palabra fiel y digna de ser predicada a todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Hay perdón en Jesús. Ese es mi Dios. Ese es su Dios, si usted lo deja entrar a su corazón. Y la pregunta es: ¿no quisiera recibir a Jesús? ¿No quisiera dejar entrar a Jesús? Alguno podrá decir: ¿sabe? Es que primero necesito arreglarlo esto con mi amante, tengo que arreglar algunas cosas. No, hoy es el día, así como está de sucio, así como está en esta vida, porque sabe, hay perdón en la sangre de Jesús. Vamos a orar. Gracias, papá. Vamos a orar. Si se arrepentiere mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Oh Señor, haz volver la cautividad. Que nuestra boca se llene de risa y de alabanza. Que sigamos corriendo hacia la meta. Basta ya el tiempo pasado para seguir agradando a los gentiles, andando en borracheras, en lascivias, en lujurias. Al mundo le parecerá cosa extraña que nosotros no corramos con el mismo desenfreno. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de venir a Cristo con todo el corazón, con todas sus fuerzas. Créale a Él. Él es el camino y la verdad y la vida. Él es la esperanza. Él es la puerta por donde se llega al Padre.
Él es Dios por sobre todas las cosas. Él es el cordero inmolado. Él es la escalera de Jacob. Él es el cordero de Abel. Él es el sacrificio. Él es Dios por sobre todas las cosas. Si alguno, dijo el Señor Jesús, quiere venir a mí, venga, yo le daré de esa paz, pero no como el mundo la da, porque en el mundo tendréis aflicción, y yo no doy la paz del mundo, dice el Señor Jesús. Jesús en un momento, poniéndose en pie, alzando la voz, dijo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba, dice el Señor Jesús, y de su interior correrán ríos de agua viva. Yo soy el pastor de las ovejas, dice el Señor Jesús. Y desde ahí, desde su lugar, es el momento para que usted le diga a Jesús: quiero que entres en mi corazón. Para que usted confirme también que Jesús está en su corazón. Ya habrá escuchado varias veces algún mensaje como este, pero hoy confirme que Jesús es su Señor. ¿Qué haré? Junto conmigo, repita estas palabras que están en la Biblia. Dígalo con todo su corazón, no mirando sus pecados, sino la misericordia de Dios en la cruz. Y dígale: Señor y Dios, hoy reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo que Jesucristo se puso en mi lugar. Él recibió el castigo que yo merecía. Murió, pero resucitó, pagando mi deuda eterna. Hoy creo con todo mi corazón, confieso ahora con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Soy salvo, soy salvo, soy eternamente salvo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios.